Bueno, muy bien. Antes que nada, muchas gracias a los coordinadores por haberme dado esta oportunidad para presentar algunos resultados acerca de este trabajo, que lo hicimos en colaboración con Federico Ribeto y Raúl Bustos Marum, todos en IFEC, en Córdoba. Este, este es el resumen de la charla. Primero voy a dar un pequeño resumen o introducción acerca de las bombas y los motores adiabáticos, y luego voy a describir un modelito hamiltoniano para estos sistemas, o al menos lo que tenemos en mente, y después voy a describir cuál es la dinámica típica en el caso del estado estacionario para pasar a describir algunos aspectos termodinámicos que serían los resultados de trabajo, que después voy a ilustrar en un ejemplito trabajando sobre un punto cuántico doble. Bueno, como introducción a lo que es el bombeo, creo que esta figurita que está acá resume bastante bien. Sería el tornillo de Arquímedes. Acá tal vez lo importante es que tenemos una manivela o algo donde podemos ejercer alguna fuerza, algún trabajo, y con lo cual podemos inducir alguna corriente que estaría en oposición a la diferencia de potencial entre los dos reservorios, en este caso de agua. Con el caso de los electrones es bastante similar. Uno puede pensar siempre en un dispositivo que sea capaz de inducir una corriente continua entre dos terminales, ya sea que esté a cero bias o que esa corriente esté dirigida en dirección opuesta a la dirección dada por ese bias. El término adiabático acá hace referencia a los tiempos involucrados. Uno siempre está pensando en que en el tiempo de permanencia de los electrones dentro de ese sistema local es mucho más chico que el tiempo característico o del periodo que está asociado a la modulación de los parámetros en este caso. Y vamos a estar trabajando en un régimen de transporte conocido como bloqueo de Coulomb, en donde el acople hacia los reservorios es débil, y por lo tanto vamos a usar en la descripción una ecuación tipo maestra. Para el caso del motor cuántico, lo que uno tiene es el proceso inverso, en el sentido de que uno genera o establece una corriente de bayas, y esa corriente es la que induce fuerzas del tipo mecánicas o de origen electrónico, pero que después se traducen en una fuerza mecánica que es capaz de generar algún tipo de trabajo. Acá hay dos modelitos, por ejemplo. Y lo importante acá es que el trabajo que uno obtiene de esa parte mecánica la puede igualar, al menos en el régimen lineal del transporte, con la cantidad de carga bombeada, que es una cantidad en equilibrio, se podría decir, por el voltaje aplicado entre los terminales. Por eso es que uno le llama a veces al motor cuántico un mecanismo inverso al caso del bombeo. Para este trabajo lo que tenemos en mente es sistemas de este tipo, podría decirse. Acá lo importante es que uno tiene una componente mecánica, que sería este rotor, que tiene dos cargas fijas y que puede girar alrededor de este eje, y a medida que cada una de estas cargas se van acercando a estos contactos capacitivos, van generando una modulación en el voltaje de compuerta que después actúa en el sistema de quantum dots. Y eso es lo que después da lugar ya sea al bombeo o a las fuerzas inducidas por corriente. Para nuestro caso vamos a considerar de nuevo un acople débil entre los contactos, una condición que se conoce como de adiabaticidad, en el sentido de que la variación de los parámetros es lenta con respecto a los tiempos característicos del sistema, y después que el acople entre los grados de libertad electrónicos y mecánicos es del tipo local, es decir, solamente se da aquí en la región donde estarían situados los puntos cuánticos. Como modelito hamiltoniano, bueno, consideramos un hamiltoniano completo que posee una parte local, que sería esta que está acá, que contiene los grados mecánicos junto con los grados electrónicos propios de los puntos cuánticos, y después los hamiltonianos de los reservorios y el acople entre el sistema local y los reservorios. Para el acople entre los grados de libertad electrónicos y mecánicos estamos pensando que se da
siempre en las energías de los puntos cuánticos, es decir, siempre va a entrar como algo diagonal. Entonces, para estudiar la dinámica, uno parte de la ecuación de movimiento y considera una aproximación del tipo Born-Oppenheimer, en donde las dinámicas, tanto electrónica como mecánica, están bien separadas. Entonces uno puede aproximar la ecuación inicial esta de movimiento en una ecuación tipo Langevin, donde los términos que entran en juego serían la aceleración mecánica, un término conservativo asociado al potencial mecánico, una fuerza externa de origen también mecánico, que bien puede ser algo no conservativo, y después aquí de este otro lado estaría la fuerza inducida por corriente y su correspondiente fluctuación, que estarían definidas de esta manera. Bien, lo que nosotros típicamente consideramos son sistemas que bien pueden describirse a través de un único parámetro, es decir, en este caso el ángulo de rotación de un rotor, es un ejemplo simplemente. Entonces pasaríamos a hablar de una ecuación de movimiento efectiva, de Langevin efectiva, donde uno puede despreciar las fluctuaciones, entonces se queda con únicamente los términos de fuerza que pasan a ser, en este caso, torques. Aquí este F representa la fuerza inducida por corriente o el torque, y este sería el torque externo. Lo que uno puede ver es, típicamente en estos casos, es que a medida que uno aumenta el momento de inercia o la masa efectiva de la parte mecánica, se encuentra con que la variación en la velocidad terminal, digamos, del dispositivo mecánico se va haciendo cada vez más chica a medida que uno aumenta ese momento de inercia, como estaría ejemplificado acá. Y a su vez que las fluctuaciones en la fuerza se hacen cada vez más pequeñas. Por eso es que uno puede aproximar y quedarse con una situación en donde en el estado estacionario mecánico la velocidad terminal pasa a ser una constante. Lo que uno hace también es una expansión en la frecuencia. Una vez que, ya vamos a ver, uno caracteriza la velocidad esa terminal, uno puede hacer una expansión en frecuencia de la fuerza y se encuentra con lo mismo una vez que hace uno un integral a lo largo de la trayectoria dada por la parte mecánica, con esta cantidad que sería el trabajo dado por esa fuerza inducida por corriente. Lo que vamos a hacer nosotros es utilizar ciertos coeficientes de fuerza en esta expansión en frecuencia que estamos haciendo, porque a priori nosotros no conocemos cuál va a ser cuál es la frecuencia esa angular. Entonces, antes de calcular esa frecuencia angular, vamos a caracterizar el trabajo y también las corrientes a partir de estos coeficientes que están definidos para una dirección fija en la trayectoria, y después el signo que uno lo va a obtener después para la frecuencia angular va a venir dado a partir de resolver alguna ecuación. Eso uno lo va a determinar a posteriori y después uno va a poder definir cuál es el signo final del trabajo, etcétera, o de la cantidad de carga bombeada. Como condición entonces para alcanzar el estado o el régimen estacionario, lo que uno tiene es que la cantidad de trabajo ejercido por la fuerza externa tiene que equipararse con la cantidad de trabajo dada por la fuerza inducida por corriente. Y a partir de esta igualdad es que uno puede determinar entonces la frecuencia angular final, que le llamamos omega, a partir de esta ecuación con respecto a estos coeficientes de fuerza. Y a su vez tenemos una condición de estabilidad que correspondería a una derivada de esta cantidad y podemos establecer cuáles son los puntos en nuestra trayectoria que van a coincidir con algún punto de estabilidad o no, es decir, si es estable o si es un punto inestable, etc. Muy bien. Entonces, una vez que determinamos esa frecuencia, podemos determinar si nos encontramos ya sea en un régimen que actúa como un motor mecánico, ese sería el caso donde el trabajo externo es positivo. Eso quiere decir, por ejemplo, que la cantidad o el flujo de energía dado por las corrientes que están transitando entre el sistema local y los reservorios pasa hacia la parte mecánica, y el caso inverso sería como una especie de bomba de energía donde ese trabajo externo se aplica para inducir alguna corriente en el sistema electrónico. Muy bien, entonces uno puede a su vez calcular la derivada o la variación de la energía completa o total del sistema y nos encontramos con esta ecuación que está acá,
acá lo que uno puede ver es que hay una corriente total de energía conservada, es decir, estos primeros tres términos son iguales a cero, por lo tanto la variación total de energía tiene que ver con esta cantidad. Y a su vez uno puede también ver que no hay acumulación de energía en sistemas finitos, es decir, si mi sistema local es algo finito y yo estoy integrando a lo largo de un periodo, la cantidad de energía que se acumula tendría que ser cero en ese caso. Y uno puede descomponer también la corriente de energía en dos términos, que sería el término asociado a la corriente de calor y a la corriente de carga por el potencial dado en cada uno de los reservorios. Entonces uno pasa, una vez que integra todo esto a lo largo de un periodo, pasa a obtener una igualdad entre lo que sería el trabajo mecánico dado por la fuerza inducida por corriente y esta otra cantidad que tiene que ver con la cantidad de calor bombeado y la cantidad de carga bombeada en un ciclo. O sea, esto es una generalización de lo que se había obtenido inicialmente para el régimen lineal. Uno también puede hacer algo parecido para el caso del cálculo de las eficiencias de estos dispositivos, ya sea cuando está actuando como un motor o como una bomba, a partir de las contribuciones a la producción de entropía, que sería lo que está acá. Bueno, uno puede entonces hacer una expansión, por ejemplo, en términos de la fuerza inducida por corriente, y se encuentra que hay un término conservativo, un término no conservativo. Este sería el que importa en este caso, y entraría entonces las corrientes que se da entre los reservorios y también la corriente de calor. A partir de esto es que uno puede utilizar la segunda ley de la termodinámica y se encuentra con, de nuevo, las mismas cantidades que estaban inicialmente. Y si uno define las eficiencias de cada uno de los dispositivos como el cociente entre la potencia de salida y la potencia de entrada, entonces utilizando la segunda ley uno se puede encontrar con los límites o las cotas máximas o superior para esas eficiencias. Este sería, por ejemplo, para el caso del motor eléctrico y la bomba de carga en la situación donde estamos despreciando gradientes de temperatura, y si despreciamos un gradiente de voltaje, entonces tendríamos, para el caso de un gradiente de temperatura, un motor de calor y un refrigerador con estas cotas que estarían dadas, por ejemplo, en el caso del refrigerador, del motor con el límite de Carnot. Bueno, y paso entonces ahora rápidamente para el modelito que tenemos en mente de dos puntos cuánticos. Este sería el hamiltoniano del sistema local, digamos, de los dos puntos. Estamos simplificando un poco para no tener una dimensión del espacio muy grande, en el sentido de que, por ejemplo, estamos tomando que la interacción dentro de cada uno de los dots, la interacción coulombiana es muy grande, por lo tanto no podría haber doble ocupación en un único dot, etc. Eso me reduce la cantidad de estados posibles para el sistema. Y a su vez en un régimen donde el acople entre los dots es grande, por lo tanto yo puedo despreciar las coherencias y pasar a hablar únicamente de las ocupaciones en cada uno de los dots. Bueno, esto sería, por ejemplo, un mapita de lo que sería la curvatura para el trabajo mecánico, que uno la puede calcular acá como el rotor de la fuerza inducida por corriente, de esta manera, y a partir de ahí uno puede establecer cuál sería una trayectoria óptima para absorber la mayor cantidad de esta curvatura, de manera tal de obtener la cantidad máxima de trabajo posible, por ejemplo. Bueno, estos son ejemplos de ese caso. Uno está calculando acá velocidades con alguna fluctuación, no sé si uno quiere incluir fluctuaciones en la dinámica, y sin fluctuación, que sería esta zona en gris. Este es el número de ciclos y esto sería la velocidad de la parte mecánica, por ejemplo. Lo que uno puede ver es que a medida que se aumenta el momento de inercia, uno logra una mejor separación entre los grados de libertad electrónicos y mecánicos. Bueno, estos serían los coeficientes que había estado describiendo. Uno puede ir orden por orden y a su vez establecer una igualdad de la misma manera que habíamos hecho en base a la primera ley de la termodinámica, y uno a su vez encuentra acá que pueden haber efectos raros cuando uno aumenta la diferencia, por ejemplo, de voltaje entre los terminales, como coeficientes de fricción que sean positivos en un régimen altamente no lineal,
etc. Hay varias características que uno puede extraer a partir de estos coeficientes. Otra cosa que uno puede ver es la dinámica, o sea, en función del tiempo o del número de ciclos que va realizando este rotor, y uno se encuentra, por ejemplo, en alguna situación donde hay una única solución estable, que sería esta que se ve acá. Acá son distintos puntos de partida inicial. En este caso, uno tiene, dado por los signos de esa velocidad, que el sistema se comporta como un motor, acá se comporta como una bomba. Y también uno se puede encontrar con una situación un tanto más rara, donde habrían dos posibles soluciones estables. Por lo tanto, este dispositivo, dependiendo de cuál sea la velocidad inicial, se puede comportar ya sea como un motor o como una bomba. Bueno, ya estoy corto de tiempo, así que dejo acá un cálculo de las eficiencias, tanto para el motor como para la bomba. Y lo que uno puede ver, al menos acá, es que cuando uno está aumentando el radio de la trayectoria, esas eficiencias pueden ir aumentando. Esto es en función del coeficiente asociado a la fuerza externa. En la región izquierda, que sería de entre 0 y 1, lo que uno tiene es la parte de motor. Y en la región derecha lo que uno tiene es la parte de bomba. Y uno puede ir jugando, por ejemplo, con esos radios y determinar cuáles son las eficiencias máximas del dispositivo. Bueno, y dejo entonces acá el sumario, pues ya estoy pasado de tiempo. Así que agradezco por su atención y cualquier cosa estoy disponible para preguntas. Muchas gracias.